El 27 de mayo es el Día Nacional del Celíaco en España para concienciar sobre la celiaquía y reivindicar una mejor calidad de vida y seguridad alimentaria para quienes padecen esta condición. Y llegamos a esta jornada con algunas cifras que son inquietantes. El 80% de los casos en niños permanece sin diagnosticar. Hablamos ya con Gonzalo Guerra, es director médico del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ana Isabel, encantado. Si le parece, en primer lugar, lo que hacemos es definir lo que es exactamente la enfermedad celíaca y por qué no debemos confundirla con una simple intolerancia. Pues efectivamente tienes toda la razón porque no tiene nada que ver. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, un trastorno autoinmune inducido por el gluten, que es una proteína que está en los cereales. Y ese sistema inmune nuestro, inducido por el gluten, acaba atacando nuestro propio organismo y causando todo tipo de problemas. Nada que ver con una intolerancia que, por supuesto, no tiene origen autoinmune, claro. Claro, intolerancia y sensibilidad al gluten producen síntomas similares que pueden complicar el diagnóstico. Efectivamente, el problema precisamente del diagnóstico de la enfermedad celíaca es que los síntomas son muy genéricos, ¿no? A veces son síntomas digestivos, pues de hinchazón, de malas digestiones, de diarreas, que son perfectamente superponibles a muchas otras enfermedades digestivas. Como bien dices, por ejemplo, una sensibilidad al gluten no celíaca o una intolerancia a cualquier otra cosa puede producir síntomas similares, sí. Bueno, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, doctor, entre el 1 y el 2% de la población podría ser celíaca. ¿Estamos ante una enfermedad mucho más frecuente de lo que pensamos? Sin duda, efectivamente esas cifras son correctas, ¿no? Calculamos que entre el 1 y el 2% de la población. Para que te das una idea, fíjate, en España eso equivaldría a que entre medio millón y 800 o 900 mil personas serían celíacas. Si tenemos en cuenta que los registros apuntan a que hay diagnosticadas unas 200.000 o 200 y pico mil, pues llegamos a la conclusión de que hay un montón de gente celíaca que no está diagnosticada. Calculamos que en torno al 75% de los celíacos no saben que lo son. ¿Y por qué tantas personas pueden convivir con la enfermedad sin saberlo? Pues porque en ocasiones los síntomas no son severos o porque se aprende a convivir con ellos. Es muy habitual nosotros en la consulta recibir un paciente, a lo mejor, pues no sé, de 40, de 50 años, que según te cuenta lleva toda la vida con problemas de tripa. Le duele la tripa, tiene malas digestiones, tiene diarreas ocasionales, pero bueno, le han dicho siempre que eso sería un colon irritable y tampoco ha ido mucho más allá porque se ha acostumbrado a vivir con ello. Entonces, salvo en casos concretos que los síntomas sí son muy flagrantes, por ejemplo en niños que a lo mejor no tienen un crecimiento adecuado o en síntomas muy, muy exagerados, salvo que lo sospeche el médico que te está tratando, puede perfectamente pasar desapercibido. ¿Y cómo se diagnostica hoy la enfermedad celíaca y por qué es importante no eliminar el gluten antes de hacerse las pruebas? Esto es muy interesante porque la gente tiene un concepto algo equivocado. La enfermedad celíaca como tal se diagnostica con una biopsia del intestino delgado. Se hace una gastroscopia y se toma una muestra de nuestro duodeno. ¿Por qué? Porque produce una alteración en esas vellosidades, en esos pelitos que nos ayudan a absorber. Y esa es la única manera de diagnosticar de manera fehaciente una enfermedad celíaca. Podemos sospecharla con análisis, con anticuerpos, con genética, pero el diagnóstico certero es este. Y como dices bien, si el paciente o la paciente ha suspendido la ingesta de gluten durante mucho tiempo, esa posible lesión que podía tener ya no la va a tener porque el intestino se va a curar, con lo cual no vamos a ser capaces de hacer ese diagnóstico. Y cuando pensamos en celiaquía, imaginamos problemas digestivos, como usted ha mencionado, pero ¿qué otros síntomas menos conocidos deberían hacernos sospechar? Pues fíjate que yo a veces los pacientes me hacen esta pregunta y les digo un poco en broma, pero en serio, prácticamente todo se le puede achacar al gluten. Por supuesto, los síntomas digestivos son los que más llaman la atención, pero hay síntomas neurológicos, problemas de debilidad, de fatiga, de dolores osteomusculares, problemas de infertilidad. Ojo, porque detrás de muchas dificultades para concebir hijos está una potencial celiaquía o sensibilidad al gluten. Al final hay tantos síntomas que se pueden asociar a un problema con el gluten que hace todavía más difícil el diagnóstico certero, ¿no? ¿Y los síntomas son diferentes en niños y en adultos? No es que sean propiamente diferentes, lo que pasa es que en los niños sí tenemos esa señal de alarma, por ejemplo, de que el niño no está teniendo un crecimiento adecuado o que el niño tiene unos problemas digestivos
que no son normales. ¿Qué pasa? Que en el adulto eso se normaliza. Por supuesto, en el adulto no tenemos el problema de que no tenga un crecimiento adecuado, evidentemente, y los problemas digestivos de dolores de tripa, de intolerancia a ciertos alimentos, de que la leche le siente mal, pues efectivamente los solemos dirigir más hacia una sospecha pues, de intolerancias o de colon irritable o lo que sea. En los niños es verdad que como no suelen tener tantos problemas digestivos como los adultos, pues vamos más a buscar esa causa. ¿Y qué consecuencias puede tener pasar años sin diagnóstico ni tratamiento? Bueno, pues ahí hay consecuencias, bueno, digamos, no tan severas, que tengamos algún problema neurológico, problemas para concentrarnos, debilidad osteomuscular, molestias, cansancio, problemas a lo mejor para controlar el peso o déficit de algunas vitaminas o de algunas cosas porque las absorbamos peor. Y en casos extremos, si mantenemos la enfermedad sin diagnosticar durante muchos años y continuamos con la ingesta del gluten, podemos llegar al extremo de que las vellosidades del intestino dejen de funcionar y se produzca un problema de la malabsorción tan grave que llegue a poner en riesgo incluso la vida del paciente. Y también aumenta el riesgo de desarrollar algunos tumores del intestino delgado. Que bueno, muchas personas creen que la dieta sin gluten es una moda. ¿Por qué para un paciente celíaco es realmente un tratamiento médico? Porque al final el gluten es lo que induce la reacción autoinmune. Entonces, si retiramos el gluten, esas alteraciones que hemos dicho que tienen el intestino se van a quitar, van a remitir. Es decir, es una cura para el paciente celíaco el dejar de ingerir gluten. Distinto es que hay gente que te dice que se quita el gluten y se encuentra mejor, pero eso muchas veces tiene que ver no con que tengan un problema asociado al gluten, sino con que al retirar un montón de harinas refinadas, de bollería industrial, de hidratos al final, pues el paciente se encuentra un poquito mejor, pero eso no quiere decir que necesariamente sea celíaco. ¿Qué significa exactamente contaminación cruzada y por qué puede ser tan importante? Pues la contaminación cruzada es el caballo de batalla, porque es lo más difícil de controlar. La contaminación cruzada quiere decir, yo no he tomado algo directamente que tenga gluten, pero el entorno, el plato, los cubiertos, la tostadora, la sartén, tiene restos, tiene trazas de gluten. Eso en los pacientes celíacos hay que controlarlo, porque una exposición a esas muy pequeñas cantidades de gluten puede perpetuar la enfermedad. Yo les pongo siempre un ejemplo muy gráfico a los pacientes, y es si un paciente celíaco va a un bar o a un restaurante y pide un pincho de tortilla, y le traen el plato con la tortilla y un trozo de pan, no es suficiente con retirar el pan. Hay que pedir otro pincho que no haya estado en contacto con ese pan. Doctor Guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias a vosotros, Isabel. Buenos días. En 9:54